Buenas tardes para todos. Gracias por estar acá presentes. Ya veo que empezaron a conectarse varias personas. El día de hoy vamos a tener la invitación, la invitación aceptada y un invitado muy importante para el país. Una persona que muchos reconocen, es el senador Rodrigo Lara Restrepo, quien va a estar hablando con nosotros sobre algo muy importante que es el decreto 558 del año 2020. Este decreto 558 es un decreto que masacra, así suene una palabra muy fea, masacra nuestro régimen de prima media con prestación definida y una entidad que nos pertenece a todos nosotros, que es Colpensiones. Vamos a ver qué consecuencias le trae al país este decreto expedido en un estado de emergencia. Vamos a ver qué consecuencias nos trae para el futuro. Entonces, bueno, creo que ya nuestro senador se ha conectado. Voy a invitarlo para que ya podamos entablar una conversación sobre el asunto. Senador Hola, Rodrigo Lara, ¿cómo ¿qué está? tal? Bien, ¿cómo está? ¿Cómo te ha Bien, ido? bien, 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 muchísimas gracias. Qué bueno volverlo a ver. Me alegra mucho tenerlo aquí en este espacio. Hace un par de días, ya una semana larga, expidió el gobierno nacional un decreto que es el 558 del año 2020. Y un día, conectado en Facebook, no solo mirando noticias, sino uno que otro meme también por ahí, para reírnos un poquito en estos momentos, me encuentro con un video suyo muy interesante en el cual nos habla de qué es lo que está sucediendo en el país con la expedición de este decreto 558 del año 2020, que le da una vuelta a las pensiones en Colombia. Mucha gente sale feliz porque cree que puede retornar a Colpensiones y que esto es como una oportunidad que abrieron, porque hay mucha gente que está ahí atascada en los fondos privados de pensiones, pero después se encuentran con que no, y hay una confusión. Muchos creen que es bueno, otros creen que es malo. Entonces ahí fue cuando tomé la iniciativa de invitarlo a este espacio para que los dos pudiéramos conversar y despejar muchas dudas al respecto. Bueno, Diego, gracias por la invitación. Un saludo a usted, a su oficina, a todos los abogados y naturalmente a todas las personas que nos acompañan en esta conversación. Oiga, yo no sabía que Instagram tenía esta forma de conectarse y de conversar, me parece muy chévere. Voy a Sí. ver si lo uso más. Estoy sorprendido, no tenía ni idea, pero bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, sí, es un decreto expedido por el gobierno nacional en ejercicio de unas facultades extraordinarias que le otorga el estado de emergencia económica y social. Pues para que la gente un poco, pues, vaya muy sintonizada con lo que vamos hablando, cuando pasan crisis de esta naturaleza, como el COVID-19, la Constitución le permite a los gobiernos, al gobierno de turno, decretar un estado de emergencia. Y en resumidas cuentas, un estado de emergencia básicamente le permite a un gobierno despojar de su función legislativa al Congreso de la República y legislar en lugar del Congreso de la República. Y eso lo hace a través de algo que se llaman decretos leyes. Y lo que hizo con las pensiones, pues básicamente es eso. Hizo un decreto ley. Hizo un decreto ley y yo creo que tomó una decisión de mucho fondo y que va a tener repercusiones importantes y que anuncia lo que será la próxima reforma pensional. Sí, exactamente. De hecho, el día de hoy, cuando estábamos como tratando de sacar las piezas publicitarias para este evento que estamos teniendo los dos, eh, yo siempre he planteado que o sea, esto es una reforma pensional sin que haya pasado por por el Congreso de la República, así de sencillo.
Entonces me decían, no, 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 cuidado, cuidado que esto no es una reforma pensional. Sin embargo, se puso dentro de la publicidad porque para Urbe Abogados sí lo es. Entonces, Rodrigo, hay tres grandes inquietudes que nosotros tenemos dentro de la oficina. Nosotros tratamos también de sacar un video como el suyo, pues digamos, salieron en paralelo. Y dentro del video también explicamos qué es lo que nos trae, qué es lo que nos trae para que la gente no se alegre con este tipo de cosas. Hay una duda muy grande que tenemos y es, dentro de los estados de emergencia, el gobierno nacional puede expedir decretos, pero se supone que los decretos es para mitigar las medidas que van dentro del estado de emergencia y así, digamos, poder, apenas se pase esta página, todo vuelva a la normalidad. Pero es que con este decreto se están decretando medidas que son definitivas, o sea, medidas que van por toda la vida, porque esto no es algo pasajero, así como el 4 por mil que fue algo temporal y nos lo dejaron por toda la vida, esto mismo lo estamos teniendo y mi pregunta es, ¿el gobierno tiene la facultad para, en un estado de emergencia que es chiquito, o sea, es una etapa del tiempo muy corta, decretar algo que vaya por toda la vida y que nos afecte así? Pues por eso disfrazó la medida y la disimuló detrás de una narrativa, pues que no tiene, a ver, detrás de una narrativa que lo que busca es justificar, pues, la medida. Eh, a ver, ¿qué pasó? El gobierno anunció en los medios de comunicación y particularmente en sus medios de comunicación más cercanos que esta medida se tomó básicamente con el estoy en una videoconferencia, que esta medida se tomó básicamente en el marco de, se tomó con el propósito de financiar al gobierno. Si usted observa la narrativa, lo que dijeron los medios fue que el gobierno obtuvo 5 billones de pesos con los que va a financiar obra pública y va a hacer una cantidad de cosas. Y de paso, pues se trajo a 20.000 pensionados para garantizarles el pago de sus pensiones. ¿Listo? Esa es la narrativa oficial del gobierno. Los fondos privados de pensiones, a través de Asofondos, dijeron, pues miren, no era lo ideal, a nosotros nos hubiera gustado que nos dejaran echarle mano al Fondo de Solidaridad, lo cual pues es Pobrecitos. un despropósito. Déjenme echarle mano al fondo que respalda las pensiones de todos para poderle pagar las pensiones a aquellas personas a las que yo no les cumplí con mi obligación de garantizarles un rendimiento mínimo. Es decir, denme mejor la plata de todos para yo tapar mi hueco, básicamente es lo que dijo Asofondos. Pero obviamente, pues era una narrativa que se le vendió a la gente y la gente dijo, bueno, pues son 5 billones de pesos, no es tan malo, vamos a tener una plata, se la quitamos a los fondos y con eso financiamos la atención de emergencia. Pero realmente lo que hubo fue otra cosa, Diego. Lo que hubo básicamente fue un plan o un mini plan, yo diría, de salvamento de los fondos de pensiones privados que claramente admiten, y así lo admite el decreto, no tienen cómo cubrir su obligación de garantizar una pensión de salario mínimo de renta programada para 20.000 personas. Sí, claro. Y pues era su obligación, es decir, la gente ahorró, formó el capital. Yo no sé, ese capital debe ser de 220 millones de pesos, algo así, estimo yo. Y ese Sí. capital de 220 millones de pesos, además ellos cumplieron con el tiempo. A esas personas el fondo de pensiones les debía garantizar un salario mínimo a lo largo de su vida, por los años que le quedan de vida. Y claramente no pueden. Entonces, ¿qué pasó? Trasladaron a esas 20.000 personas para Colpensiones, es decir, trasladaron un pasivo para Colpensiones, un pasivo cuyo monto exacto no conocemos, Sí. y desenhuesaron al fondo de pensiones. Lo desenhuesaron. Le quitaron la obligación y le dejaron la carne. La carne del fondo de pensiones, ¿cuál es? Seguir recibiendo aportes de personas que están cotizando. Y esto, pues yo creo que marca una tendencia que hay en el mundo. En el mundo, los fondos de pensiones privados de esta naturaleza han venido teniendo rendimientos muy negativos desde el año 2008. Los Sí. bonos soberanos, que era, digamos, el grueso de los activos de estos fondos, pues ya no rinden, porque el quantitative easing de los bancos centrales para enfrentar la crisis de 2008 ha dejado las tasas de interés prácticamente en cero. Esos fondos luego se pasaron e invirtieron esos activos en activos más riesgosos y menos líquidos, que con esta crisis pues no deben estar en muy buen estado, no deben estar ofreciendo grandes rendimientos y tuvieron que haber desvalorizado muchísimo los activos de los fondos de pensiones. Entonces, estos fondos de pensiones, en lugar de echarse la mano echarse la mano al drill
de que los dueños de los fondos de pensiones cubran estos pasivos, pues ¿qué hicieron? Se lo trasladaron al Estado. Señores de Colpensiones, señores cotizantes y pensionados de Colpensiones, paguen ustedes el pasivo que le corresponde pasar a los fondos de pensiones privados en Colombia. Es decir, esto muestra realmente cuáles son las relaciones de poder en este país y cómo funciona el poder en este país. Los dueños de los fondos de pensiones han ganado mucho dinero con estos fondos de pensiones, cobrando unas rentas de administración muy altas y en términos comparados con el mundo, y cuando ya tienen pérdidas se las pasan al Estado colombiano. Exactamente. Entonces, dentro de este decreto, dentro de este estado de emergencia, hemos visto dos decretos muy particulares. El primero de ellos le dio mucho dinero a los bancos y este le está quitando un gran peso de encima a los fondos privados de pensiones, que a su vez son los mismos bancos. Entonces, ahí es donde uno dice, venga, toda la carga se le están pasando a los trabajadores y a los empleadores. Y Claro. entonces, ¿qué ha pasado con los bancos? ¿Qué ha pasado con los fondos de pensiones? ¿En qué momento van a entrar ellos a poner capital también para esta crisis? Porque si bien les han pasado muchos dineros, que como usted también lo decía en otro video en una intervención suya, dice, les están pasando unos dineros con cero tasa de interés, o sea, se los están dando así, y ellos sí cobran tasa de interés por eso, y también nos sacan, digamos, como entre comillas, unos beneficios para que la gente no pague por unos periodos pues unas obligaciones financieras, pero al final, si uno se pone a hacer los cálculos, uno va a terminar pagando más intereses por todo. Entonces Claro. es algo muy curioso. Pero listo, volvamos al tema del decreto 558, porque es que esto nos da, esto brinda muchas aristas y nos podemos estar perdiendo. Entonces, ya resolvimos la duda número uno y era, ¿qué pasa? O sea, ¿en realidad sí pueden decretar medidas eternas dentro de un estado de emergencia? Pues, a ver, es que les queda muy fácil, Diego, Sí, porque en este momento en el país no hay Congreso en este momento. sí, Es decir, tienen las manos libres, es decir, no tienen quien les haga contrapeso. Si usted observa, este tipo de debates se dan en el Congreso de la República. El Congreso es un órgano, mire, lleno de defectos y de vicios. Se encuentra lo más noble y lo más innoble de la sociedad colombiana. Pero el Congreso de la República sigue siendo un espacio en donde se reúnen todos los sectores políticos representativos del país y todos los sectores van y opinan sin temor a ser agredidos y con libertad plena de expresar este tipo de debates. Esa es la virtud del Congreso de la República. Obviamente, pues en una asamblea de hombres usted encuentra lo bueno y lo malo de un sí, país allí reflejado. ¿Y qué pasa? Pues que no hay Congreso en este momento. El Congreso de Colombia no está sesionando. Hay una farsa, hay un remedio llamado Congreso Virtual, que es una gran mentira al pueblo colombiano. Y obviamente los más beneficiados con este Congreso Virtual, pues es el gobierno y es su partido de gobierno. ¿Por qué? Porque nadie está fiscalizando ni controlando las decisiones que tome el gobierno. Nadie. Es un poder absoluto el que ostenta el gobierno para expedir este tipo de decretos sin poder hacer los debates de rigor. Cuando, cuando un congresista pues no tiene Congreso, ¿qué le queda? Sus redes sociales. No le sí, quedan ni siquiera los medios de comunicación, porque muchos medios de comunicación son propiedad de los bancos que se benefician con estos decretos. Muchos medios de comunicación también están pasando un muy mal momento por la crisis económica. Nadie les pauta. Pero ¿quiénes sí siguen pautando? El gobierno y los bancos. claro. Bueno, Entonces, muy estos complejo. debates no tienen tampoco asidero y no tienen relevancia en los medios de comunicación. Por eso los medios saturan permanentemente sus noticieros y el escandalismo con la pequeña corrupción, que es inmunda, igual de grande a la fea, pero es pequeña en términos, digamos, comparado con ese tipo de medidas. Entonces, hay una sobrerepresentación de la pequeña corrupción de que se robaron 5.000 pesos en una lata de atún, la sobrecargan en los medios de comunicación y estos temas obviamente los quitan. Entonces, pues, Por fin, dar pero estos debates se ha vuelto muy difícil. listo. Bueno, el otro punto que también me parecería muy interesante, digamos, en cuanto a derecho, entrar a discutir, es una parte de la exposición de motivos que tiene este decreto 558 del año 2020.
Resulta que ellos citan una sentencia de la Corte Constitucional que es exactamente la sentencia T, ya mismo acá la ubicamos dentro del decreto para no incurrir en ningún tipo de error, en donde en la T020 del año 2011, esta sentencia lo que dice es, señores fondos privados de pensiones, de malas, ustedes asumieron un riesgo cuando entraron en operación, o sea, indicaron que iban a dar cumplimiento al pago de unas pensiones, por lo tanto, ustedes se tienen que hacer cargo de una renta vitalicia hasta que la persona muera, ¿sí? O sea, un pago de una pensión, así sea de un salario mínimo hasta que la persona muera. Entonces, esta sentencia lo que nos muestra es que, en efecto, ellos están desfinanciados para pagar este tipo de pensiones. O sea que el Estado está siendo muy consciente de que estas pensiones están desfinanciadas y estamos asumiendo un pasivo pensional cuando, uno, ellos ganaron siempre rendimientos financieros. Dos, pagamos unos seguros que no se pagan en el régimen de prima media para cubrir estas pensiones. Y tres, se están quedando con el pastel de la cereza, que ¿quiénes son? Los que sí tienen grandes aportes, porque a eso sí no los dejan trasladar. En estos momentos tenemos la justicia totalmente congestionada con personas que quieren retornar de un fondo privado a Colpensiones, pero como expidieron en el año 2003 una norma que establece un límite de edad para hacer el traslado al régimen de pensiones, pues se quedaron ahí y ¿qué les toca? Pagar altos honorarios de un abogado para que vaya a la justicia, la congestione y ahí están parados los procesos. Sí. Entonces, ¿cómo el Estado entra a hacer esto sabiendo que está firmando un cheque en blanco? Y un cheque en blanco, además que sobre un monto que no conocemos, es decir, con un monto que puede ser mucho más grande de lo que imaginamos. Es un cheque en blanco total, como usted muy bien lo dice, porque ese traslado de 20.000 pensionados contra 5 billones de pesos se hizo sin hacer cálculo actuarial. No hay cálculo actuarial. Entonces esa plata va a llegar Grave. y ¿qué va a pasar? Y mire la mentira que hay detrás de este decreto o plasmada en este decreto. Porque obviamente han engañado a la gente diciendo que es que si falta plata para cumplir, para pagar esas pensiones, falta un remanente, los fondos de pensiones más adelante lo van a poner. Gran mentira. Gran mentira porque esto se va sin cálculo actuarial. Entonces, sabiendo cómo funcionan aquí las cosas, mientras Colpensiones hace un cálculo actuarial, van a pasar 2, 3, no sabemos, 3 años, pongamos. Cuando esté listo ese cálculo actuarial, van a llegar los abogados de los fondos de pensiones a impugnarlo. Si no, aquí hay no estamos de acuerdo y traban un litigio para que eso se resuelva en derecho. Y pasarán con ese litigio fácilmente 10 años, 11 años, mientras que la justicia decreta, básicamente, solicita peritos para saber si el cálculo actuarial de Colpensiones está bien o está mal. Y cuando ya llegue el momento, ellos no van a pagar, porque ya pasó mucho tiempo, ya nadie se va a acordar y porque no tiene sentido ni lógica que los fondos vayan a pagar en un futuro lo que hoy no pueden sufragar. Además, esta mentira también es muy protuberante porque esa plata termina entrando a un fondo común que es el fondo de Colpensiones y esa plata allí se diluye. Esa plata dejó de pertenecer a las personas que tenían una cuenta individual. Entonces, ¿de qué remanente estamos hablando? Este es un plan de salvamento, un mini plan de salvamento a los fondos de pensiones, pero lo que más duele es que se hace con plata pública. Mire, recientemente el fondo de General Electric, que es una de las compañías más grandes de Estados Unidos, como bien sabe usted, terminó y puso fin a los planes de retiro programado. ¿Por qué? Porque son los más caros, son los más costosos para los fondos de pensiones. Pero antes de ello, como tenía que honrar sus obligaciones con sus empleados, lo capitalizó con 6 billones de dólares, porque lo tenía descapitalizado. Y listo, pero no le pidió al Estado federal, no le pidió al gobierno de los Estados Unidos que capitalizara y cumpliera sus obligaciones. Aquí sí, aquí sí. Aquí es el gobierno, todos nosotros los colombianos, los que vamos a terminar pagando ese pasivo de los dueños de los fondos de pensiones, que son los mismos bancos de este país, que son los dueños de los medios de comunicación, que son los que pautan en los medios de comunicación, que son los que arman inclusive campañas de matoneo y asesinato moral contra los congresistas cuando hacemos un debate contra los fondos de pensiones. Y son los que aplauden las medidas del gobierno, sus medios de comunicación, cuando tienen la práctica cerrado el Congreso con un remedio que es esto del Congreso virtual, que no es nada, donde no hay control político, donde no se legisla, en fin.
Sí, y ya hablando sobre el tema de pagos, hay algo muy interesante, y es que en el artículo 9 de este decreto se establece cómo se van a realizar estos pagos. Y aquí nos hablan de, no, perdón, es el artículo 8, en donde dice que que le van a entregar a Colpensiones. Yo hablo de nos porque es que yo me siento parte dueño de Colpensiones porque yo pago mis impuestos y Colpensiones es del Estado, así de sencillo. Entonces, se Claro. me seguirá saliendo el nos, ¿sí? Dice, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías deberán trasladar los recursos disponibles en dinero en efectivo. Uno, bueno, ahí estamos hablando de Ah, platica, está bien. Títulos de tesorería TES en pesos. Entonces ya ahí le empiezan a hablar en chino a la gente. Y después habla UR y títulos de deuda en pesos y UR de emisión, de emisores vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces uno dice, venga, esos títulos como qué valor tienen y más ahorita que tenemos tantas en bolsas, no solamente bonos, apenas vamos a recibir. bueno, esa es otra. Eso se lo pregunté en un derecho de petición a Alberto Carrasquilla. Porque es que nos hablan de 5 billones de pesos, pero 5 billones de pesos ¿en qué? ¿En cash? ¿En efectivo? Está bien, transfieran. O están hablando de 5 billones de pesos en títulos en TES que han perdido valor en los últimos meses. Porque es que, y eso es bueno que los colombianos sepan, un título o valor, por ejemplo, TES o unas acciones de una compañía o una plata invertida en una obra de 4G, por ejemplo, tiene un valor nominal. Dice ahí el título, valor, dice esto vale 5 billones de pesos. Pero el valor real del TES, pues se da en el momento de la liquidación, cuando usted vende el título. Entonces alguien me compra el título, tome cuánto me da por... no, yo no le doy 5 billones porque esa compañía no vale 5 billones. Con esta crisis esa compañía vale hoy 2 billones. Le doy 2 billones, ese es el precio de mercado. Entonces, aquí perfectamente al gobierno no le pueden entrar no 5, sino 2 o 3 billones de pesos en cuestión de unos cuantos meses, porque no sabemos cómo se va a pagar esta plata. Por eso le mandamos un derecho de petición a Alberto Carrasquilla para que nos responda, porque yo creo que este puede ser uno de los desfalcos más grandes de la historia del país. Todo para salvar a los fondos de pensiones, pero sobre todo para salvar las obligaciones de los dueños de los fondos de pensiones, que son los obligados a respaldar esta deuda. Es que los mismos dueños de los fondos de pensiones son los dueños de los bancos y son los grandes beneficiarios de las exenciones tributarias en todo el régimen tributario colombiano. Este es un país en donde la exención tributaria, el privilegio tributario, no lo tiene el pobre, lo tiene el rico. El rico es el que logra descontar de sus impuestos una cantidad de excepciones, lo cual termina siendo nugatorio el pago de impuestos. El pobre no tiene exención de impuestos, paga la renta completa. Ok, o sea, en conclusión, también prácticamente nos pueden salir en un futuro a decir que nos pagaron 6 billones de pesos o 5 billones de pesos, o sea, que nos van a dar antes plata además con estos bonos No, y menos, nos van a echar menos. la culpa a nosotros. Claro, pero nos van a echar la culpa a nosotros diciéndonos que no supimos Es negociar esos posible, bonos en sí, las bolsas. sería el que... Así como se ve tanto, es decir, hubo tanto Sí, cinismo, tanta mentira en la expedición de este decreto, que sí, pues otra mentira más cabrá. sí, sí, porque perfectamente va a decir, yo le entregué a usted unos bonos valiendo 5 billones de pesos, antes les entregué plata además, ustedes no lo supieron allá negociar y se dejaron meter 3 billones de Y los pesos. La funcionarios de cosa es de ustedes, no de Colpensiones y del nosotros. Ministerio ¿Mm? de Hacienda saldrán inmediatamente a darle la razón a los fondos de pensiones. Pareciera que trabajaran para ellos, ¿no? Sí, sí, es como complicado este asunto, muy Sí. complicado, muy complejo. Rodrigo, hay una pregunta que con la que lo voy a sacar, digamos, un poquito del decreto 558, pero tiene algo que ver con la justicia y es un tema que, digamos, a los abogados nos ha tenido muy preocupados. No sé si haya escuchado algo al respecto y es, uno, la rama judicial no está funcionando y es uno de los tres poderes necesarios en este país. Solamente se están moviendo unas tutelas. Entonces, una gran pregunta es, ¿por qué no han virtualizado el sistema judicial y por qué no han hecho algún tipo de implementación en estos No les momentos? sabría decir,
La rama judicial no se administra muy bien, que digamos. Hay en parte responsabilidad de ellos, que es muy notorio. Ellos tienen ahí un consejo, el Consejo Superior de la Judicatura, eso es un órgano paquidérmico, medio politiquero, terrible. Y no se administran bien. Pero además tiene otro asunto, y es que el Estado, pues Sí. el presupuesto de la rama es inferior a sus necesidades. Y el gobierno tiene una costumbre muy perversa de demorarle los giros del presupuesto a lo largo del año a la rama judicial. Entonces, en lugar de girarle la plata ordenadamente a principio de año, en el primer trimestre, les termina girando al final, en noviembre, en diciembre, cuando ya no hay proceso pues, de planeación ni contractual que usted pueda ejecutar decentemente. Entonces, hay una cantidad de plata que al final no se puede ejecutar porque pues, ellos no son eficientes y el gobierno demora los giros y pues esa plata queda sin ejecutar y ese es el pretexto de Hacienda para no girarles más. Son mañas, este es un país lleno de mañas. Sí, no, es una situación complicada que tenemos. Bueno, Rodrigo, volviendo acá al decreto 558, aquí ya veo que empiezan a salir muchas preguntas. Y una de las preguntas es, ¿qué hubo? ¿Hay solución? O sea, para esto que acaba de pasar, que nos metieron la mano al bolsillo y no nos dimos cuenta. En este momento no, porque no hay Congreso. Así de sencillo. Mi credencial en este momento vale lo mismo que una cuenta de Twitter. No hay Congreso. La credencial, es decir, los congresistas sirven siempre y cuando cuenten con un recinto en donde haya presencia de los demás senadores y puedan hacer control político. Hoy en día no hay Congreso. A la gente se le engaña con una tal Congreso virtual, que es una red social más, en donde el Congreso se convirtió en un auditorio cautivo y pues el gobierno está feliz, pues porque no hay control político. Yo he venido luchando y peleando para que el Congreso tenga dignidad y deje de ser tan cobarde y sesione como debe sesionar. Pero no ha sido fácil porque hay mucha gente que no quiere sesionar. El gobierno obviamente está haciendo todo el esfuerzo posible y necesario para que no sesionemos. Y bueno, y hay otra gente que cree que eso puede ser virtual, pero ya los colombianos vieron que eso es una farsa. No hay control político, no tiene fuerza ni contundencia. Bueno, sí, el asunto es que lo único que podría contrarrestar este tipo de medidas es una protesta social que ahorita está nula porque no podemos salir. Entonces se les creó el escenario Después verá perfecto la donde reforma puedan hacer lo tributaria que que quieran. viene. Así de sencillo. Ya la anunció Carrasquilla. Sí, ellos, yo lo que siento es que el gobierno lo que ha hecho en estos últimos tiempos, pues no sé si es que ahorita le presto más atención que nunca, como que votan ciertos datos y dicen nada es oficial, solamente como que, ay, se filtró por ahí, a ver la gente cómo reacciona, y eso es más o menos como los pañitos de agua tibia que le van poniendo a uno y después, Sí, venga, su Carrasquilla tiene una cachetada. virtud. Carrasquilla es más bien sincero, por eso él sale poco a los medios de comunicación. Y yo creo que aquí, pues ese anuncio de Carrasquilla tiene un doble propósito. El primero es mandar un mensaje de relativa tranquilidad a los mercados, en un momento de muchísima incertidumbre, de tranquilidad y pide confianza, y le pide confianza a los mercados en Colombia diciendo, aquí va a haber una reforma tributaria. Y luego pues, de echar esa noticia, la vuelve y los demás sectores del gobierno dicen que no, que es mentira y que no es verdad. Pero obviamente que es verdad, porque esta crisis está causando un déficit presupuestal muy grande. Y pues ese déficit hay que pagarlo de alguna manera. Pues sume nomás el déficit que pueda provocar en Colpensiones el traslado a esas 20.000 personas, que no sabemos de cuánto va a ser, pero va a ser un déficit importante. Entonces, pues, ¿quién va a pagar esta crisis? ¿Quién va a pagarle la plata de regalías de las entidades territoriales que hemos usado para atender las necesidades por salud y los giros directos a la población? ¿Quién va a pagar el encarecimiento de la deuda por efecto de la devaluación? ¿Quién va a pagar este déficit pensional? ¿Quién va a pagar todo esto? Alguien lo tiene que pagar. Y usted realmente... ¿Ah? El deber ser serían los bancos. El deber ser Obvio, sería pero... de gran parte de los bancos. Todos tenemos que Claro, meternos la mano claro, al bolsillo acá. pero usted realmente solo tiene dos grandes fuentes de financiación en el gobierno. Usted tiene el IVA, es una fuente importante, la más importante, el IVA. O usted tiene el impuesto de renta. El IVA lo paga todo el mundo, sea rico o sea pobre. Y pues tiene un impacto mucho más grande entre más pobre sea la persona. Y la otra fuente es el impuesto de renta.
¿quién paga el grueso? ¿Quién debe pagar el grueso del impuesto de renta, siendo ese un impuesto progresivo? Pues los más ricos. Pero los más ricos, es decir, los más ricos, ricos de verdad, los del gran capital de este país, pagan una renta muy bajita con respecto a su patrimonio porque gozan del privilegio de la exención tributaria. En este país el mundo es al revés. La exención tributaria no está o no es un privilegio del pobre, sino que es un privilegio del rico. ¿Sí me hago entender? Y la banca es el sector de la economía colombiana Sí. con más exenciones tributarias. Entonces, usted solo tiene dos fuentes para pagar hacer esta reforma tributaria. O usted le quita las exenciones tributarias al sector financiero, o usted le clava el IVA a la gente. Son dos caminos, no tiene otro, son uno de los dos caminos. Entonces, pues obviamente que no hay nada que ayude más a que le claven el IVA a la gente que esta forma o esta figura del Congreso virtual, que es un Congreso inexistente, muy fácilmente manipulable por parte del gobierno y que obviamente le sirve a los bancos que también son dueños de los grandes medios de comunicación. Por eso es que cuando usted oye que Congreso virtual, aplaude tanto el gobierno, aplauden unos columnistas amigos del gobierno, porque saben que con Congreso virtual logran lo que no harían con un Congreso presencial, que es meter una reforma tributaria que extienda el IVA a la canasta familiar y suba la tarifa. Bueno, Rodrigo, entonces yo creo que con estos tres puntos que abordamos, resolvimos pues gran parte de las dudas y podríamos dejar una conclusión. Por mi parte, o sea, yo voy a dar una conclusión y también sería muy chévere encontrar una conclusión de su lado. De parte nuestra, como Urbe Abogados, encontramos que primero nos metieron la mano al bolsillo y nos sacaron a través de un cosquilleo todo lo poquito que teníamos. Segundo, no hay nada que hacer porque no tenemos en estos momentos ninguna movilización social que se pueda hacer para hacer un contrapeso, ni un congreso que dé un contrapeso a estas medidas que están surgiendo. Lo único que pienso que nos quedaría sería una eventual revisión de la Corte Constitucional, que a mi modo de ver las cosas, ellos ya dijeron que se iban a tardar 2 meses haciendo esa revisión. Ahí ya habrán hecho lo que quieran. Eso esa es la percepción que tenemos en Urbe Abogados. Eh, la invitación que por lo menos nosotros, como Urbe Abogados, le hacemos a la gente es salgamos corriendo y protejamos el sistema que es el régimen de prima media con prestación definida, que es lo único en pensiones que nos queda. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el gobierno ha salido a decir muy enfáticamente que Colpensiones va a existir y va a seguir existiendo después de la reforma pensional. Pero una cosa muy distinta es que siga existiendo Colpensiones y otra cosa muy distinta es que siga existiendo el régimen de prima media con prestación definida, que eso es a donde le quieren volar la cabeza aquí en esta reforma que se nos va a venir sí o sí. Y le van a trasladar el hueso. Yo lo que veo es que esto es un anticipo, es decir, los fondos de pensiones van a dejar de ser o van a dejar de prestar, digamos, van a salir del primer nivel de pensiones y se van a convertir en un nivel de pensiones complementario, que es lo que han sido siempre los fondos de pensiones en Europa, por ejemplo. El primer nivel se lo dejan a Colpensiones y para poder lograr eso, pues necesitan desenhuesar a los fondos de pensiones de lo que no les renta, es decir, de las pensiones ya causadas, de los salarios mínimos, y ellos se quieren quedar con la carne y convertirse en una prepagada de las pensiones y mandarle el grueso de la obligación al Estado y profundizar el déficit pensional de Colpensiones. Es decir, aquí hay gente que nunca pierde, que son los bancos y los dueños de estos fondos. Pero no van a ganar como por los siempre, casinos. se lo aseguro. No se lo aseguro. El control a esto no se hace desde la Corte Constitucional. Ellos hacen un control legal y bien, puede que salga, puede que no salga. El control de verdad, Diego, es el control político. Es el que representa la causa de la gente que no tiene voz, de la gente que no tiene quien lo defienda. Los bancos tienen medios, tienen abogados, tienen lobistas, tienen gobiernos, tienen ministros para defenderlos. La gente no tiene. Ese es el rol que podemos hacer desde el Congreso de la República, los senadores y los representantes. Lo que pasa es que la gente tiene muy mala imagen del Congreso y no le falta razón porque hay gente muy maluca y hay zánganos y hay perversos, pero hay gente también que esta tarea la hace. Por eso es importante rescatar el Congreso de la República. Sin Congreso estos debates no se dan y seguirán dándole la nuca a la gente más necesitada, dándole la nuca a la gente que no tiene voz y a la gente que no tiene cómo defenderse.
Rodrigo, muchísimas gracias por sus palabras, por su intervención y sobre todo por aceptar No, este un gusto, espacio que Diego, estamos gracias teniendo por acá. invitarme. Placer, muy chévere, muy interesante esto que hace. Listo, Rodrigo, un abrazo muy grande, espero que nos veamos pronto y por favor, toda la ayuda que nos pueda brindar, se lo Gracias, muy agradecemos en amable. el alma. Bueno, chao, hasta luego. Estés Chao, bien. Rodrigo.